jóvenes de la región metropolitana, esperando que el Señor les bendiga. Mi nombre es Esteban Astorga, de la iglesia de Maipú, y hoy me ha tocado la gran bendición de entregar este pequeño devocional para ustedes. Voy a pasar a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Solamente dos versículos, los voy a leer en el nombre del Señor. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Ya somos bendecidos con escuchar este pequeño pasaje bíblico donde muchos sabemos ya de qué se trata, lo hemos escuchado, ya nos es muy familiar, yo creo. Lo hemos escuchado en distintas predicaciones, ¿cierto? Dentro de nuestra iglesia. Pero hoy el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ir desglosando este pequeño devocional en 4 distintos puntos, donde el Señor nos va a ir ahí mostrando y enseñando un poco de la enseñanza que quiere dar, ¿cierto? Voy a partir desde el principio, el versículo 24. Dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí. Y ahí me quise detener yo un poco porque me llamó harto la atención lo que decía ahí al principio de este versículo, cuando Jesús hace una invitación abierta a todo aquel que quiera, ¿cierto? Como dice ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cierto? Muchas veces nosotros, como cristianos, como jóvenes, hijos del Señor, no, vemos mucho nuestras limitaciones, ¿cierto? Nuestras condiciones como cristianos, ¿cierto? Ya sean distintas índoles. Quizás porque quizás le fallamos al Señor, o quizás no somos aptos para servir al Señor. Pero ¿quién es el que nos prepara y nos capacita para servirle? Es el Señor, ¿cierto? Ese es el punto número 1. El punto número 2, yo quise separarlo, dice: niéguese a sí mismo, ¿cierto? Ese es un punto muy importante, ¿cierto? Donde aquí podemos aprender mucho del Señor. ¿Y qué quiere decir con esto, cierto? Nosotros, para servir al Señor, como jóvenes, como cristianos, como personas naturales, tenemos distintos sueños, ¿cierto? Quizás proyectos y cosas que cumplir personales. Pero muchas veces servir al Señor implica dejar todo eso de lado y servir solamente al Señor, ¿cierto? Aunque suene un poco duro, pero debemos dejar de lado nuestros sueños, dejar nuestro ego muchas veces, que nos juega muy malas pasadas en algunos casos, ¿cierto? Y aquí es donde el Señor nos quiere enseñar y preparar para que nosotros podamos disponernos en sus manos y servir al Señor, ¿cierto? Ser hijo de Dios nos demanda mucho, ¿cierto? Y una de esas cosas es entregar todo en el Señor. Ese es el punto número 2. Vamos al tercer punto. Tome su cruz, ¿cierto? Que es un punto muy importante, ¿cierto? No me refiero a una cruz física, ¿cierto? No es algo que se pueda cargar, sino que a esto se refiere a nuestros problemas cotidianos, quizá a nuestras propias pruebas que estamos viviendo día tras día, ¿cierto? Quizá los problemas pueden ser, no sé, familiares, pueden ser económicos, también puede ser en la iglesia, en el mismo trabajo, distintas índoles que nos afectan como cristianos y como personas, ¿cierto? Sabemos que somos personas como cualquier otra y tenemos distintos problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos invita a hacer Jesús? Tomar nuestra cruz, o sea, tomar nuestros problemas y echárselo al Señor, ¿cierto? Dejar todas nuestras cargas para el Señor. Que el Señor nos bendiga. Y el cuarto y último punto, pero no es el menos importante, dice: y sígame, ¿cierto? Sabemos que esto es lo más importante, que como cristianos debemos seguir al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en una de sus enseñanzas, dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, ¿cierto? Debemos actuar como actúa Cristo, pensar como pensó Cristo, ¿cierto? Y no muchas veces pensamos nosotros que quizás el terno, la corbata, la linda corbata, una Biblia bajo el brazo nos va a hacer más cristiano, va a hacer parecer más a Cristo, pero muchas veces solamente adorno. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros debemos primeramente aprender del amor de Cristo, aprender de lo que nos dejó en su enseñanza, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Y como ya había
mencionado en estos 4 puntos, no está de más recalcarlo. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que le sigamos, que lo busquemos y que vayamos en pos de Él sin importar nuestras condiciones, ¿cierto? Negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Olvidarnos de lo que nosotros queremos y pensar en lo que el Señor quiere de nosotros. Tomar nuestra cruz. Muchas veces nos cuesta tanto dejar nuestros problemas de lado y mirar al Señor, ¿cierto? Y lo más importante es seguirlo, pero seguirlo con un corazón genuino, ¿cierto? Con una búsqueda verdadera. Sabemos que seguir a Jesús nos da muchas bendiciones, ¿cierto? Sabemos que tenemos protección, tenemos sanidades, muchas cosas que el Señor nos puede dar. Y lo más importante que seguir a Jesucristo nos da el resultado final, que es la vida eterna. Entonces, como cristianos, nosotros debemos aplicar todos estos 4 términos en nuestra vida, ¿cierto? Llevarlo a nuestra vida y pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué es lo que me falta, ¿cierto? Sabemos que estamos en tiempos de pandemia, donde esto es algo mundial, donde todos estamos siendo afectados, donde quizás nuestra fe se ve probada, pero sabemos que confiando en el Señor vamos a salir victoriosos de toda prueba. Yo no sé lo que tú estás viviendo, joven, señorita, pero yo sé que esta palabra puede ser de mucha bendición para ti. Esperando que el Señor te bendiga, y esta ha sido la palabra del Señor.